Alerta, Satoshi maníacos. Mientras el precio del Bitcoin yace en torno a los $104.000 y el pánico se cuece en el frente cripto, hoy desentrañamos una guerra oculta. Reguladores, IA, minería y burbujas, todo converge en un tablero de ajedrez global donde la libertad financiera se juega frente al control institucional. Entonces, ¿estás preparado para entrar al campo de batalla, casco puesto y cañones apuntando al mercado? Porque hoy será intenso. 1. El mercado entra en modo oso. Bitcoin cae más de 8,7% justo cuando pensábamos que el rally nunca terminaría, la tormenta explotó. La noticia es dura. Bitcoin ha entrado en lo que muchos califican de mercado bajista, tras caer más de 17,5% desde su máximo histórico de $126.200 alcanzado en octubre. Por ende, lo que parecía una subida imparable, se convierte en un aviso de que el tablero ha cambiado. La razón: una liquidación histórica de hasta $30.000 millones estadounidenses en posiciones largas en menos de 24 horas, lo mayor que se haya visto. Imagina un globo gigante, Bitcoin, inflado por decenas de miles de millones de dólares, que de repente revienta. La explosión retumba en todo el mercado. Entonces, ¿quién recogerá los pedazos y tomará ventaja de la nueva fase? ¿El Frente Washington, burbuja alimentada por la política monetaria? Si alguien INFL o con acento agudo la burbuja, ¿quién tiene el mechero? Aquí entra el veterano crítico cripto Peter Schiff, que argumenta que el aparato de Washington, con estímulos expansivos y deuda descontrolada, ha impulsado la burbuja de Bitcoin. Así que, mientras los traders festejaban, los hilos invisibles del poder se tensaban. La metáfora: un gran dragón, la política fiscal monetaria, soplando al globo de la criptomoneda hasta el límite, y ahora la cuerda está al borde del corte. Y cuando el dragón suelte el aliento, ¿será libertador o destructor? Minería más IA. CleanSpark se posiciona en Texas. Mientras tanto, en otro flanco, una compañía afila sus armas. CleanSpark amplía capacidad energética y asegura un sitio en Texas para alimentar tanto minería de Bitcoin como infraestructura de IA. Por lo cual vemos un nuevo campo de batalla donde la libertad de la cadena se encuentra frente al poder de la corporación energética. Aquí la metáfora es el tanque industrial: acero, generadores, chips, minería y algoritmos de IA como artillería pesada. Entonces, ¿serán los mineros los libertadores de la red o los nuevos señores del control? Regulación y tokens. El tablero se mueve rápido. Y mientras las piezas se agitan, llega el gran giro regulatorio. El plan de la European Securities and Markets Authority, ESMA, para centralizar la supervisión cripto divide a la industria. Se intensifican casos como el del CEO de Binance, que niega haber impulsado una moneda estable Trump bajo acusación. Además, la libertad que se buscaba en las criptos se ve hoy atrapada entre reguladores y gigantes financieros. Un tablero de ajedrez donde cada pieza, token, gobierno, empresa, se mueve con estrategia, pero puede ser capturada en un solo turno. De ahí la razón por la cual el próximo movimiento puede cambiar las reglas del juego. DeFi, IA y el nuevo riesgo silencioso, pérdidas y vulnerabilidades, y cuando parezca que todo está bajo control, la sombra ataca. Stream Finance pausa su plataforma tras una pérdida de $93 millones estadounidenses. Fuente: Noticias Cripto. Crypto News. Detectives de DeFi rastrean $284 millones estadounidenses en préstamos y riesgo de monedas estables vinculados al mismo ecosistema. Entonces, mientras los grandes focos miran al Bitcoin, los hackers silenciosos trabajan en la periferia. La autopsia ya no basta porque el fraude impulsado por IA acecha en pasillos oscuros, sin aviso. ¿Quién protegerá a los Satoshi maníacos cuando los robots del fraude carguen sus cañones? Bitcoin, BTC, precio actual, aprox. $104.440.
Zona de soporte clave, alrededor de $104 K 105K, nivel psicológico y de interés técnico resistencia inmediata, en el rango $106 K 108K, si los toros recuperan fuerza. Si Bitcoin consigue superar esa barrera de $106 K 108K, podríamos ver un impulso hacia $112 estadounidenses K o más. Pero si ese soporte falla, podríamos tener una corrección rápida hacia $100 K 102K. El mercado de futuros, los crypto signals y los bots automáticos como Pionex están operando en segundo plano, amplificando cada movimiento del precio. Ethereum, ETH, precio actual, aproximadamente $3.517. Soporte importante, cerca de $3.500, $3.550, nivel donde podrían entrar los compradores. Resistencia a vigilar. Si mantiene el soporte, abriría camino hacia $3.800, $4.000. ETH está en fase de recuperación. Cada retesteo en ese soporte es como tomar aire antes de brincar. Pero si lo pierde, cuidado con un descenso hacia $3.300. Solana, Sol, precio actual, aproximadamente $161, zona de soporte relevante, alrededor de $160 estadounidenses, 165, vigilada de cerca por insiders. Posible resistencia, si repunta, el siguiente tramo podría estar en $180 estadounidenses, 190. Lo que parece una pausa en Solana puede ser solo el silencio previo al estallido. Si se mueve ya, podría fijar el objetivo en $180, 190, pero si se quiebra el soporte, atención a un retroceso hacia $140, 150. XRP, Ripple, precio actual, $2.19, soporte técnico, en torno a $2.15 a 2,20, nivel crítico para contener la caída. Escenario de alza, si mantiene ese soporte, podría apuntar hacia $2.80 a 3,00. Cada vela de XRP parece indicar un tira y afloja entre los reguladores y el mercado cripto. Si rompe al alza, ojo al $3, pero si el soporte se rinde, peligro hacia $1.90 a 2,00. Dogecoin, DOGE, precio actual, 15.993 centavos aproximadamente, zona de consolidación, alrededor de $0.15 a 0,16. Posible impulso, un salto sobre 17 centavos podría abrir camino hacia 20 centavos, no subestimes a Dogecoin, lo que muchos descartan como meme puede desencadenar algo mayor. Supera 17 centavos y el rally podría venir, pierde zona de soporte y nos vamos a acumulación histórica. Hoy el mercado cripto refleja un tablero de tensión múltiple. Bitcoin ha cedido terreno significativo, consolidándose cerca de los $104.000 estadounidenses, un nivel crítico que marca el pulso de los bulls y bears. Esta caída del 8,7% desde los máximos recientes muestra que el mercado ya no es unidireccional y que la volatilidad sigue siendo la regla, no la excepción. La liquidación masiva de posiciones largas evidencia cómo los derivados y los bots automatizados pueden amplificar movimientos en cuestión de horas. Por otro lado, la narrativa política y regulatoria añade presión. Los estímulos y la política fiscal de Washington se perciben como el combustible de la burbuja que ahora está en proceso de ajuste. Cada movimiento regulatorio, como los planes de supervisión centralizada de la ESMA, tensiona aún más la confianza de los inversores y obliga a la industria a replantear su estrategia. En paralelo, la expansión de CleanSpark hacia la minería de Bitcoin y la infraestructura de IA en Texas indica que los grandes actores corporativos no esperan. Están posicionándose para dominar el próximo ciclo del ecosistema. Esto combina un mensaje de oportunidad y amenaza. La descentralización convive con concentración de poder tecnológico. Además, los riesgos silenciosos en DeFi y la pausa de Stream Finance muestran que no solo la macroeconomía y la regulación definen el escenario, sino también vulnerabilidades técnicas y ataques sofisticados.
Cada pérdida expone al mercado a shocks que pueden pasar desapercibidos para muchos inversores hasta que sea demasiado tarde. Implicaciones para hoy y próximos días: Bitcoin y Ethereum se encuentran en soportes críticos. La capacidad de mantener estos niveles determinará si el mercado consolida para un rebote o inicia un retroceso más profundo. La volatilidad persistirá, y los traders de futuros, signals cripto y bots tendrán un papel clave en amplificar movimientos. Las noticias regulatorias y corporativas sugieren que los próximos días serán decisivos para la percepción de riesgo y confianza en todo el ecosistema cripto. La combinación de política, tecnología y vulnerabilidades DeFi genera un entorno de oportunidades para quienes sepan moverse con estrategia y precaución. En síntesis, hoy el mercado cripto es un tablero de guerra dinámico. La estrategia óptima combina vigilancia constante de soportes y resistencias, atención a señales macro y microeconómicas, y gestión activa del riesgo frente a posibles shocks regulatorios y tecnológicos. Para los satoshimaniacos, significa mantenerse alerta, usar la información a favor y actuar con disciplina en un campo donde la sorpresa es la única constante. Así que, criptonautas y compañeros de batalla, hemos cruzado frentes distintos. Desde explosiones macroeconómicas hasta asedios regulatorios, pasando por tanques energéticos e insurgencias en DeFi. El precio de Bitcoin ahora $104.000, y la estructura cambia, de ahí la razón por la cual ahora nuestra misión es doble: sobrevivir y prosperar. Entonces, únete, comenta, comparte tu visión. Como parte de la comunidad de Satoshi Manía Cripto, eres más que espectador, eres soldado, estratega y compañero de batalla. Suscríbete al canal, deja tu comentario sobre cuál será el próximo movimiento del mercado, y compártelo con otros Satoshi maníacos. Nos vemos en la línea de fuego. Hasta la próxima, guerreros del cripto campo, XD.